Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, las dos redes sociales y las dos mensajerías del gigante californiano salieron este martes de un apagón sin precedentes que hundió al grupo en una doble crisis tras las revelaciones condenatorias de una ex trabajadora. El incidente, causado por un problema técnico, constituye la falla más importante nunca antes observada por Down Detector, que monitorea los cortes online. Miles de millones de usuarios han sido impactados por completo por la caída del servicio hoy, dice el sitio, en relación a lo que sucedió ayer. Facebook se disculpó en un tuit publicado en la noche del lunes, justo cuando la aplicación comenzaba a volver en línea. Hemos estado trabajando duro para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea, señaló la firma. Facebook achacó la interrupción a un cambio en la configuración de los servidores que coordinan el tráfico entre sus centros de datos. La interrupción del tráfico de la red tuvo un efecto de cascada en la manera en que nuestros centros de datos se comunican, haciendo que nuestros servidores se detuvieran, indicó en una publicación el vicepresidente de infraestructura de la firma. Además de las personas y empresas que dependen de las herramientas de Facebook, Mark Zuckerberg recibió un golpe financiero. La revista Fortune dijo el lunes que la fortuna personal de Zuckerberg cayó en cerca de $6.000 millones frente al día anterior para situarse justo por debajo de los 117.000 millones. Para los rivales de Facebook, en cambio, fue un buen día. El servicio de mensajería Telegram pasó de ser la 56ª aplicación gratuita más descargada en Estados Unidos a ser la quinta, según la empresa especializada Sensor Tower. La mensajería encriptada Signal tuiteó que millones de nuevos usuarios se le unieron. Pero la falla ocurre en un contexto delicado para la firma de Mark Zuckerberg. Una ex especialista de datos de la empresa entregó en las últimas horas a las autoridades y al Wall Street Journal una investigación propia de Facebook que parece respaldar muchos temores y críticas de larga data sobre la propia plataforma. Bueno, ya lo habrán escuchado ustedes o no. Hicimos un primer abordaje de este tema hoy más temprano con Gustavo Galino, nuestro columnista de DTI. Vamos ahora a volver con él porque hoy nos quedaba corto, había muchas preguntas planteadas. Hicimos una primera entrada, digamos, con lo más reciente, con el sacudón importante que se dio ayer. Vamos a profundizar ahora en este tema. Gustavo, de vuelta, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, buen día para todos. Bueno, brevemente, para quienes no escucharon o recordemos lo que comentabas hoy más temprano, la explicación técnica que dabas hoy más temprano. Lo ocurrido fue como un retiro por parte de Facebook del mapa mundial, ¿no? Algo así decías como que un avión dejara de estar en el radar. Algo así, sí. Quizás no la explicación técnica, pero sí es una explicación simplificada de lo que pasó, ¿no? O sea, de lo que hay atrás, que obviamente es como decíamos, un error técnico, un problema, una actualización de los protocolos de comunicación que hace que, digamos, Facebook como plataforma y a través de todos sus servicios se comunique con el resto de la red global. Eso está de alguna manera sustentado en la declaración de Facebook oficial de ayer de noche y en, bueno, un poco lo que ya durante el día se había empezado a observar como evidencia a través de, bueno, varios expertos ingenieros que fueron detectando que esa ausencia de Facebook en la red podía ser producto de un problema en ese enrutamiento de la información. Esto básicamente lo que significa es que no solamente la red no podía detectar dónde estaba ubicado Facebook para poder devolverle a la gente el contenido, sino que además no había ningún tipo de señal o indicación de cómo orientar ese tráfico de red, por lo cual, bueno, fueron unas horas de bastante incertidumbre sobre qué es lo que había producido ese problema. Lo que descarta la empresa, lo descartan de plano, es que haya habido un hackeo o un intento de ataque externo. Eso lo han descartado y lo han justificado de vuelta, diciendo que fue un problema interno, de un proceso de actualización interna en un protocolo muy importante de comunicación que hizo, como decías vos, Romina, que literalmente Facebook y todos sus servicios quedaran realmente desaparecidos, o sea, que no pudieran ser rastreables en la red. ¿Esto qué quiere decir? Bueno,
los servidores siguieron funcionando. Digamos, no fue que la usina se apagó en sí, sino que no había manera de poder establecer comunicación con esos servidores, con lo cual, obviamente lo que sucedió es que quedaron las aplicaciones congeladas, o sea, no se pudieron seguir nutriendo de ese intercambio de información que se produce en cada conexión de cada uno de nosotros, en cada intercambio de cada mensaje entre los usuarios. O sea, una vez que se cortó la comunicación, lo que quedó fue la aplicación que vos estabas usando tal cual estaba, ¿no? Porque, bueno, mucha gente también preguntaba, bueno, ¿qué pasa si yo tengo publicidad paga, ¿no? O sea, pierdo dinero. Bueno, sí, perdés de ganar dinero, pero no perdés de tu inversión. Si vos tenías invertido ese día una cantidad de dinero, vos no seguiste, o sea, no se siguió cobrando ese dinero porque no se generó ninguna impresión, porque absolutamente nadie podía acceder. Y obviamente también se dieron un montón de situaciones que dan para el recuerdo, desde la imagen que circula como un meme de el dominio facebook.com a la venta, ¿no? Que es una imagen que seguramente será icónica de este evento, así como también bueno, la conversación que se generó en redes entre las propias cuentas de las redes sociales y que después se sumaron un montón de marcas y de empresas, ¿no? Y después lo otro que me pareció que bueno, también pinta en cuerpo y alma este evento bastante particular es la gente agolpándose en las tiendas de tecnología, en los servicios de reparación, porque no sabían qué estaba pasando, y a su vez los ingenieros de Facebook saliendo a las corridas hacia los data centers para poder establecer de forma manual todos estos servicios, con lo cual la verdad que lo que se vivió, si hay alguna forma de definirlo o de resumirlo, es un verdadero caos. Lo que se vio ayer fue un caos, y hoy lo que estamos haciendo un poco es repasar, bueno, un poco causas, consecuencias y lo que se viene, ¿no? Toda la serie de repercusiones que esto puede llegar a tener en el futuro inmediato y en no tan inmediato. Bueno, hechas esas aclaraciones que un poco retoman lo que habíamos conversado hoy temprano, teniendo en cuenta eso que Facebook había aclarado que no se dio, o por lo menos eso es lo que dice la empresa hasta ahora, ¿no? No se dio filtración de datos de sus usuarios, asegura, y por otro lado descarta que haya sido hackeada, sino que se trató de un error humano, entre comillas. La pregunta ahora es también ¿en qué contexto se da esto, no? Mark Zuckerberg viene, como podríamos decir, de un dolor de cabeza tras otro, ¿no? ¿Cuándo ubicás, a ver, dónde empezás a ponerle contexto a lo que pasó ayer, Gustavo? En cuanto a, bueno, por un lado tiene estas acusaciones de esta exfuncionaria que está haciendo denuncias fuertes sobre la forma en que procede la empresa y sobre cómo operaría. Por otro lado está todo lo que tiene que ver con el tema en el Parlamento propiamente de Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, sobre una fuerza importante que hay desde el último tiempo con lo que tiene que ver con regular las grandes tecnológicas y Facebook en particular. A ver, te escucho. Bueno, es una pregunta por demás interesante porque además, si nosotros hablamos del contexto y hablamos del momento de Facebook, realmente podríamos hacer un repaso yéndonos hacia varios años atrás para ver un poco cómo ha ido evolucionando este tema. Todo lo que vos mencionás ha tenido evolución, impacto y sobre todo ha tenido muchos capítulos distintos. Nosotros de hecho muchos los hemos ido repasando, comparecencia de Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos, en la Unión Europea, multas multimillonarias a las empresas por violación de determinadas normativas establecidas. Hablamos de muchas veces los vacíos legales que existen en cuanto a la relación entre los usuarios y la plataforma. Hablamos incluso hasta de los algoritmos y cómo los algoritmos se orientan, ¿no? O sea, hemos realmente conversado mucho sobre este tema y el contexto puntual en el cual podríamos dar un poco marco a lo que sucedió ayer viene un poco de la semana, ¿no? En esta semana crucial para Facebook en términos de, por un lado, una marcha atrás muy importante de Instagram con el desarrollo de un servicio que venían desarrollando para niños. Instagram Kids se detiene y es un momento muy importante porque es, digamos, de las primeras veces que vemos que Facebook realmente escucha, ¿no?, a la comunidad, por decirlo de alguna manera, y más que la comunidad hay que ser justos, escucha sobre todo a la presión que existe, no solamente política, sino social, en torno a sus decisiones.
y frena ese desarrollo, ¿no? Entonces ahí hay un antecedente interesante de algo que sucedió esta semana. Y después está, por supuesto, lo que esta semana termina de explotar, pero que viene ya un par de meses atrás, que son, de alguna manera, las filtraciones internas de documentos y de estudios y de análisis de la empresa. Que, bueno, hay una investigación del Wall Street Journal que de alguna manera deja muy mal parado a Facebook en cuanto a cómo procesa esa información y cuánto hace en consecuencia, ¿no? O sea, saben que tienen problemas importantes, saben que hay digamos, efectos muy nocivos de la plataforma en niños, en niñas, y no hacen nada al respecto, y esto termina escalando ya a un nivel mucho mayor, como veníamos conversando, con esta aparición de que fue una de las principales fuentes en esa investigación y que ahora trae a su vez nueva evidencia y que sale y da la cara, ¿no?, en una entrevista televisiva en 60 Minutes, y que de alguna manera, bueno, pone sobre la mesa no solamente como decíamos, o sea, la poca capacidad de respuesta hacia evidencia real sobre los problemas que la plataforma tiene, sino una intencionalidad de continuar con un modelo que lo que busca es rédito económico, que lo que busca es resultado, que lo que busca es una máquina imparable de generar efectos que son ganancias para la empresa, que son posicionamiento y explotación de nuestro tiempo y de nuestros datos, en contra de, bueno, cuestiones mucho más sensibles, como por ejemplo las cuestiones de seguridad nacional, ¿no? Entonces en Estados Unidos, cuando entra en la órbita el tema de la seguridad nacional, ahí es como que cambia totalmente la mirada, ¿no? O sea, hasta ahora veníamos hablando de niños y niñas que son de alguna manera afectados, de cuestiones muy sensibles y muy graves, y obviamente hubo cierta respuesta y cierto impacto, pero aparece mencionado el tema de seguridad nacional, aparece el tema de las revueltas en el Capitolio, aparecen como elementos que tienen más que ver con la sensibilidad de la nación, y ahí como que el tema realmente termina de escalar. Y bueno, para mucha gente esto que pasó, hay muchas especulaciones y hay obviamente una crisis de confianza de la cual también hemos hablado mucho. Ese conjunto, ese caldo de cultivo termina como en la cabeza de mucha gente, estableciendo la idea de que ayer Facebook hizo eso adrede, ¿no? O sea, hay como una línea de pensamiento de, bueno, Facebook esto lo hizo de forma totalmente intencionada para hacer como una especie de apagón, para mitigar los efectos de todas estas denuncias, de todos estos señalamientos. Evidentemente que no hay hoy por lo menos evidencia que sustente esta teoría, pero es bueno aclarar que realmente mucha gente está pensando en eso, ¿no? O sea, cuando piensa en Facebook, piensa en todo lo que pueda ser teoría conspirativa, todo lo que pueda ser producto de desconfianza, y eso también le hace mucho mal a todo el sistema, ¿no? No solamente a la propia Facebook, sino a todo el sistema de redes sociales, de medios, de comunicación digital en general, porque, bueno, nos encontramos con que si el principal actor no puede dar garantías y no puede dar realmente una imagen de confianza a los usuarios, eso tiene repercusiones. Ahora, eso no quiere decir que después la gente no siga utilizando la plataforma, porque claro, quizás acá hay un punto de análisis que está bueno mencionar, Romy, es que la experiencia nos ha mostrado que más allá de que la gente migre y se vayan transitoriamente a otra plataforma y que encuentren en Twitter un refugio, etcétera, etcétera, realmente después hay una vuelta, hay como un retorno hacia casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esa casa realmente ha demostrado que se porta mal con la gente, que no tiene reglas justas y que hace cosas que están mal desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista legal. Gustavo, entonces, sí. Volviendo a esas denuncias, ¿no? Que toman fuerza ahora con esta exfuncionaria que está declarando hoy en el Senado, ¿no? Concretamente. Exactamente, sí. Presentando además, como decías vos, documentación y evidencia que va a seguir sumando a esta fogata que ya viene hace un tiempo encendida. Frances Haugen, de 37 años, ha trabajado para Google y Pinterest y dijo, además dio esa entrevista que fue muy, muy levantada, ¿no? En el programa 60 Minutos, que es muy, muy reconocido en Estados Unidos y muy prestigioso, que Facebook era sustancialmente peor que todo lo que había visto antes.
hizo un llamado a que la compañía sea regulada. Facebook una y otra vez ha demostrado que prefiere las ganancias a la seguridad. Está subsidiando, está pagando sus ganancias con nuestra seguridad, afirmó. Además, dijo que, compartió los documentos con los legisladores estadounidenses y con el Wall Street Journal, donde se detalla cómo Facebook sabía que sus productos, incluido Instagram, estaban perjudicando a las niñas. En esa entrevista explicó cómo el algoritmo, que elige qué contenidos mostrar para cada usuario, está optimizado para el contenido que genera una reacción. La propia investigación de la compañía muestra que es más fácil inspirar a la gente a la ira que a otras emociones, dijo ella, ¿no? Facebook se ha dado cuenta de que si cambian el algoritmo para que sea más seguro, las personas pasarán menos tiempo en el sitio, harán clic en menos anuncios y ganarán menos dinero. Facebook gana más dinero cuando tú consumes más contenidos y a cuanto más rabia estás expuesta, más interactúas, más consumes, terminó diciendo, ¿no? Obviamente las reacciones dentro de la compañía nos hicieron esperar y en todo momento como que buscó desacreditarse, ¿no? Decir que era por ejemplo, el vicepresidente de Política y Asuntos Globales de Facebook, Nick Clegg, también rechazó con vehemencia la afirmación de que sus plataformas son tóxicas para los adolescentes. Y por ahí fue la cosa, ¿no? Trató de además adelantarse a esta entrevista que ella iba a dar en 60 minutos y le mandó un mensaje a los propios trabajadores de la compañía. También descartó la incidencia que puede tener, por ejemplo, dijo, no creo que sea intuitivamente sorprendente que si no te sientes bien contigo mismo, acudir a las redes sociales te haga sentir un poco peor, dijo él, ¿no? Y también descartó el vínculo en lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero pasado. Dice que es absurdo la afirmación de que se puede explicar lo que sucedió allí por las redes sociales, simplemente creo que es ridícula, afirmó, y es un falso consuelo culpar a la tecnología de impulsar la cada vez más profunda polarización política en Estados Unidos, ¿no? Así que digo para tener más elementos de este contexto que estábamos mencionando, ¿no? Sí, sobre el tema de esa salida de Facebook, sobre todo a desmentir y también como a aclarar, ¿no? Hay una cosa que es muy interesante que Facebook lo que hace es, no le declara la guerra al Wall Street Journal, sino que hace un par de documentos, saca un par de comunicados y una ampliación de una investigación que fue parte de las filtraciones. Y lo que sale a hacer es, vamos a explicar lo que Wall Street Journal no entendió. O sea, salen como un poco a chicanear al medio diciendo que eso en realidad malinterpretaron información interna que estaba en un contexto. Y de alguna manera lo que hacen es también relativizar mucho sus propios estudios. O sea, también diciendo, esto era una muestra de unos pocos adolescentes, en realidad, que esto era una cuestión experimental, que ni siquiera es representativa de lo que nosotros consideramos que es un estudio fehaciente. Como que hasta incluso le bajan bastante el tono a esos documentos y a esas investigaciones internas y las ponen casi al nivel de meros ejercicios de focus group y de coaching y demás y poco de evidencia sustancial para tomar decisiones, ¿no? Obviamente acá estamos como en muchos de los temas que analizamos, en un duelo de voces y de actores que van a defender su postura. Claramente lo que Facebook hizo como estrategia fue no salir a pelearse directamente, sino a decir, acá hay cosas que no están bien explicadas, acá hay cosas que no están bien contextualizadas. Sí, algunos funcionarios de la empresa salieron desde sus propias redes sociales, y a nombre un poco más personal, pero por supuesto también corporativo, salieron a darle un poco más de énfasis a que había una manipulación o que había una intencionalidad por parte de un sector de voltear de alguna manera Facebook, ¿no? Y esto también es un análisis de, cuando uno tiene una posición dominante, como la tiene Facebook, también es normal que utilice el argumento de sentirse, un poco observado o presionado por un entorno que lo que quiere hacer es quitar esa posición y asumirla, ¿no? Entonces, esa cuestión de la competencia muy dura que se da entre empresas y que también viene de la mano de lo que es todo el movimiento en el Congreso, que está de alguna manera buscando promover nueva legislación que regule no solamente la actividad
de la empresa y el contenido y la moderación del funcionamiento para que no se transformen en algo que por ahí leía un analista que decía, bueno, las redes sociales como usinas de polarización, o sea, detener ese fenómeno, pero también por otro lado, la cuestión empresarial, ¿no? El monopolio económico, Ujú. ¿no? La influencia política y económica que ejerce Facebook como un conglomerado de empresas que son realmente líderes y que tienen una posibilidad de llegar a un montón de gente, y esto que yo decía hace un rato, ¿no? O sea, la gente retorna, no hay, por más filtración que haya habido, si es que la hubo, en algunos casos anteriores se comprobó, en estos casos todavía no se comprobó que eso sea real, más allá de todo la observación, posible espionaje, posible mal uso de los datos, Cambridge Analytica, todos los escándalos que hemos Mm. comentado, igual la gente sigue usando las plataformas. Gustavo, ¿y ves Entonces, que ahora hay un contexto distinto en ese sentido, de que hace tiempo que se viene hablando de la regulación de las redes sociales y sin embargo hasta ahora no hemos tenido mayores novedades, ¿no? Esta vez puede ser una situación diferente, puede prosperar, o como creen algunos analistas, esto solo se da si hay un cambio de actitud de los consumidores, digamos que nos pongamos más duros justamente con las redes sociales y con el uso que hacemos de ellas, teniendo en cuenta esto, el que maneja nuestros datos, ¿no? bueno, es que yo creo que son cosas que tienen que ir de la mano, o sea, a su vez, o sea, no puede existir una sola cosa sin la otra. Si hay una presión fuerte desde el sistema político para poder generar un marco donde se pueda controlar de otra manera las redes, se puedan ejercer otro tipo de vínculos entre las partes, se puedan ofrecer otro tipo de garantías, eso tiene que también ir acompañado de una actitud mucho más proactiva de la gente, de saber a qué se está enfrentando, de saber en qué momentos tiene que tomar determinadas decisiones, ¿no? Y es muy difícil porque a nosotros no hay que dejar de lado que, por ejemplo, Instagram es una red que a la gente realmente le gusta mucho, que la gente disfruta mucho de utilizarla. WhatsApp es una herramienta que tiene un sentido de la utilidad enorme, y hoy mencionaba Emiliano un montón de ejemplos, y realmente son así. O sea, el pequeño comerciante que utiliza esa herramienta para poder establecer contacto con sus clientes y poder vender sus productos, hasta escalas mucho mayores con sistemas obviamente pagos y automatizados y demás. Es una herramienta muy poderosa, muy fuerte, que tiene mucho, digamos, mucho vínculo con la gente. Entonces, es muy difícil también pensar que, bueno, que de un día para otro vamos todos en masa a renunciar y a boicotear estos servicios. Eso ha sido un principal obstáculo para quienes han trabajado mucho por mejorar la regulación. Se han encontrado con que la gente no acompaña eso, no acompaña tomando una acción mayor. Entonces, realmente es muy difícil. Y con respecto a la primera pregunta que vos me hacías, Romina, sobre si esto va a cambiar, yo creo que hay un punto en el cual va a haber una gota que rebase el vaso en aspectos clave, y eso va a terminar con un una mayor actividad política o una mayor regulación desde ese lugar. Creo que esa articulación va a terminar llegando. O sea, vamos a terminar en un escenario donde las redes sociales van a tener que negociar otras formas de ser, no solamente controladas, sino de ser auditadas también, ¿no? O sea, se le ha dejado Mm. Tenía terreno una para pregunta que... de María Luisa que decía eso, ¿quién las audita? Exacto, o sea, hay como varias, digamos, varios aspectos que realmente necesitan de un abordaje distinto y un cambio, de un cambio que aparte se acompaña de un cambio cultural, ¿no? O sea, un cambio cultural que permita que la gente se vincule de otra manera. Y después hay otra cosa, que yo mencionaba el ejemplo de Instagram Kids, y lo ponía como dentro del contexto como algo muy importante, no solamente por lo que salió de las filtraciones de esos datos que hablaban de lo mal que la pasan las niñas específicamente en esta red social, sino que además tiene que ver con que, digamos, se tienen que diseñar aplicaciones que sean mucho más adecuadas para los diferentes públicos. O sea, Ujú. hoy por hoy tenemos diseñadas aplicaciones para adultos que son usadas por todos. Y eso es un problema enorme, porque justamente, o sea, estamos poniendo en manos de niños herramientas que no están pensadas para ellos. Más allá de que después obviamente está la preferencia, y que el niño probablemente, como todos fuimos niños y quisimos usar las herramientas de los grandes, vamos a querer tener el Instagram de los grandes, y quizás el Instagram Kids nos va a parecer una porquería. Y bueno, eso también es un trabajo de lo que yo decía, el cambio cultural que tiene que existir,
pero que existan esas herramientas es muy importante, porque justamente lo que nos va a dar es un marco de garantías y nos va a dar opciones a quienes toman las decisiones, en este caso los padres, por supuesto, quienes van a estar tutelando a los chicos, al menos hasta que tengan una edad razonable para poder vincularse a través de la red social. Y como decía, son redes sociales que están pensadas para 13 o más años, sabemos que las usan chiquilines más chicos y se enfrentan a un volumen de contenido y a una variedad de estímulos que no están para nada alineados con lo que se debería pensar para ellos. Entonces, esto no quiere decir que los tratemos como unos tontos o unos ingenuos, porque los niños no lo son para nada, pero sí que hay que darles un marco donde puedan convivir de una forma mucho más amena y menos tóxica, y de alguna manera hay que lograr que esos entornos sean de preferencia. Lo cual, desde el punto de vista teórico, yo lo digo así y todos podemos estar de acuerdo. Después es muy difícil llevarlo a la práctica, ¿no? También en la práctica suceden estas cosas. O sea, todos sabemos y consideramos esto y todos lo entendemos, pero después, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a la hora de la verdad no pasa esto? ¿Por qué no se da el cambio? Y ahí la verdad que la respuesta es bastante más difícil. Yo, por supuesto que no la tengo. Lo que he estado todo este tiempo es siguiendo el tema, investigando, escuchando a los expertos, a quienes entienden de cómo funciona nuestra mente, de cómo nuestra mente se vincula y se relaciona con estas plataformas, y del otro lado tratar de entender un poco, bueno, a qué están jugando estas empresas cuando desarrollan estos algoritmos, que ya sabemos que lo que buscan siempre es más interacción, más tiempo de retención, más reacción de la gente, estímulo, ¿no? Eso tiene obviamente siempre una doble cara, ¿no? Una cara positiva, que puede ser el desarrollo de una cantidad de aspectos de nuestra vida, de nuestra socialización, hasta nuestros objetivos personales y nuestra realización, y después tiene la otra parte, la parte negativa, en la cual encontramos que esos vínculos pueden generar toxicidad, esos vínculos pueden generar una influencia y una polarización muy grande, ¿no? Esto que por ahí esos filtros burbuja de los cuales ya hace más de una década habla Eri Parisier, conferencista que ha hecho múltiples charlas. Él decía, bueno, las burbujas nos van encerrando y nos van llevando a un terreno en el cual perdemos totalmente la percepción de la realidad, que si ya de por sí las redes sociales son un fragmento muy pequeño, son como si fuera un pequeño cristal por el cual se mira algo que no representa para nada lo que sucede en el entorno. Imagínense si además de eso estamos todo el día bombardeados por información que se va cruzando hacia un mismo lugar. O sea, cada vez se va haciendo más pequeño ese cristal y cada vez lo que vamos observando está más sesgado a una única forma de entender o de ver las cosas. Y eso obviamente también empobrece mucho el poder de análisis, empobrece mucho la capacidad de poder tener autocrítica, ¿no? La gente va perdiendo también eso y se va como aislando de vínculos un poco más constructivos. Eso es un poco lo que hoy está viniendo Hogan a denunciar, ¿no? Ese mal uso que tienen estas plataformas porque, bueno, alguien no está orientándolas bien. Gustavo, te propongo hacemos una breve pausa y a la vuelta nos contás y nos das los piques para saber manejar, por ejemplo, Telegram, si migramos hacia ella ayer, producto de esta abstinencia que teníamos de Facebook, de Instagram, de Messenger y de WhatsApp sobre todo. Facebook atribuyó a un cambio de configuración defectuoso de sus servidores la caída de la plataforma y de Instagram, así como de los servidores de mensajería WhatsApp y Messenger. La empresa pidió disculpas en un comunicado emitido a última hora de ayer, mientras las plataformas volvían a funcionar lentamente tras un apagón de más de 7 horas. Expertos en seguridad y páginas dedicadas al seguimiento de la calidad de los servicios señalaron que miles de millones de personas se vieron afectadas por el corte de estos canales de comunicación en todo el mundo. Por su parte, los servicios de mensajería, Telegram y Signal, se vieron beneficiados, ya que registran cifras récord de descargas en las últimas horas y nuevos usuarios. Pero la alta demanda que experimentaron también les provocó algunos problemas. De esto estamos conversando con nuestro especialista en tecnología, el titular de esta columna de Disrupción, Tecnología e Innovación, Gustavo Galino. Gustavo, ayer, fuimos varios los que después
cedimos, ¿no? Cedimos y dijimos, bueno, de alguna forma nos tenemos que comunicar, vamos a Telegram, por ejemplo. Y Telegram mismo, lo que decía, ¿no? Experimentaba problemas, porque claro, se había visto como desbordado. ¿A quién no le pasó de después de bajar Telegram ver la cantidad de gente que se seguía sumando? Explícanos básicamente, a ver, ¿cómo describirías Telegram y qué es lo que tenemos que tener en cuenta como nuevos usuarios, como usuarios novatos? A ver. Y bueno, Telegram es una alternativa, ¿no? Y creo que está funcionando como tal. A ver, voy a hacer una aclaración. Digo, es una alternativa a WhatsApp, porque acá no hay mucho análisis. WhatsApp es, sin duda, la aplicación de mensajería líder, al menos en el mundo occidental. Después podemos obviamente hacer las salvedades del mundo oriental, pero en nuestra región, en Uruguay, en los países con los cuales tenemos más vínculo, claramente es la aplicación que más se utiliza, por lejos, con mucha diferencia. Y Telegram, si bien hay mucha gente que yo sé, y algunos oyentes yo sé que son muy fan de la aplicación y que son muy defensores, me parece bárbaro, viene a ser una alternativa. Para algunos, una aplicación que está descargada y que está activa, en el cual, por ejemplo, yo me incluyo, la tengo ya hace muchos años y la he utilizado bastante poco, por decirlo de alguna forma, por lo menos para las cuestiones más de comunicación y más de intercambio social, porque bueno, en WhatsApp es donde se encuentran la enorme mayoría de los vínculos que se establecen. Y bueno, como alternativa, obviamente ofrece cosas similares a las que ofrece WhatsApp, cosas mejores a las que ofrece WhatsApp y cosas distintas. Siempre que pensamos en Telegram, pensamos en una aplicación la cual ha sido muy innovadora. Por ejemplo, los chats que se autodestruyen, eso es algo que lo damos como novedad hace poco en WhatsApp, eso ya existía en Telegram. Tiene obviamente la dinámica de los grupos y de las administraciones de los grupos y de los roles internos dentro de esos grupos, también son funcionalidades que estuvieron primero ahí. La capacidad de poder también tener grabaciones de video, los canales, por ahí aparecen canales que permiten la difusión a un número ilimitado de gente que se pueda... Esa es la diferencia con los grupos de WhatsApp, ¿no? En el caso de Telegram. Por ahí tal cual, ahí hay una gran diferencia. Son todos, digamos, motivos por los cuales mucha gente se empieza a vincular. También hay uno que no es conocido para todo el mundo y que me gustaría también comentarlo, que es el de los canales especializados, por decirlo de alguna manera, por ponerle un nombre, que son justamente esas comunidades donde, bueno, circula contenido. Telegram tiene una estructura en la cual se pueden compartir de forma legal y también ilegal, y ahí hay un problema muy grande para la plataforma, distintos contenidos como series, películas, contenidos para adultos, etcétera, con una facilidad muy grande. O sea, realmente uno se puede unir a ese canal, suscribirse y va a estar constantemente recibiendo actualizaciones o viendo el contenido que se va publicando en ese espacio. Entonces, eso ha generado también que mucha gente se acercara a la plataforma, quizás no tanto desde lo social para conversar, porque como repito, eso quizás ya lo tienen un poco establecido en los grupos de WhatsApp y en las dinámicas más tradicionales, pero sí para consumir contenido. Entonces, mucha gente que de repente no quiere esperar o que no va a pagar por un contenido de plataforma, lo va a terminar viendo ahí. Es un tema interesante incluso para que también después lo analicen con la guerra de streaming y demás, ahí el equipo con Gastón, bien, porque aparece un frente como un competidor y una alternativa muy fuerte de visualización de contenido, no solamente de poder compartir y poder establecer contacto, que como les decía, esas funcionalidades las tiene todas y las tiene incluso mejoradas. Después hay otra cuestión. Veía hasta, perdón, lo de personas cercanas, una función así, ¿no? Por ejemplo, que no seas un contacto mío, pero que si estás cerca, te figure, por ejemplo. Sí, que eso es algo que viene inspirado en las aplicaciones de relacionamiento, ¿no? Como Happen o como incluso hasta Tinder, que es la más conocida, pero sobre todo pensando más que nada en Happen, ¿no? O sea, vos tenés abierta la localización, la geolocalización, otro usuario también, y bueno, ahí se puede generar que habiendo tenido algún tipo de cercanía, uno pueda tener el interés por intentar establecer una comunicación. Hay un directorio también muy amplio, si el usuario permite que su perfil esté visible para todo el resto, puede ser incluso
buscado, ¿no? Y bueno, hizo un marco, en el caso de Telegram, de una aplicación que toma información de los usuarios, que recaba información de los usuarios, pero de forma menos agresiva que WhatsApp, ¿no? Ahí sí tenemos que hacer una tabla de posiciones, por decirlo de una manera. WhatsApp es el que más datos nos está todo el tiempo intentando extraer a través de la metadata y bueno, cosas que ya hemos conversado, localización, etcétera, etcétera. Telegram está como en un término intermedio, o sea, saca información y toma información que utiliza luego con fines comerciales, por supuesto, por lo menos a priori. Y después está Signal, que viene a ser como la alternativa más limpia, entre comillas, la alternativa más amigable con el usuario, entre comillas, que tampoco tiene tantas funcionalidades como todas estas que nombraba de Telegram, que es como la más como versátil, pero sí a mucha gente le ofrece un marco de seguridad mayor en el cual entienden que, bueno, de alguna manera, estando ahí, se respeta un poco más la privacidad, se respeta un poco más que no te estén intentando extraer información. Repito, y esto siempre lo aclaro, ¿no? No tiene que ver con el espiar los chats. No, o sea, ahí se establece el encriptamiento, que también Telegram fue pionero en eso y que después WhatsApp lo adquirió. Si no, me refiero a información que está en la metadata y que no es el contenido en sí mismo, sino lo que lo rodea, ¿no? Ahí estás contestando un poco a lo que preguntaba Marcelo. Dice, ¿por qué siempre se cambian a Telegram y no usan Signal? Bueno, ahí lo decías un poco, ¿no? En cuanto a seguridad, comparte mucho menos información Signal, entonces es más seguro por ese lado, pero tiene menos funcionalidad, menos chiches, digamos. Podría ser esa la expresión. Acá me pregunta Walter, ¿qué opina Gustavo de Signal? Habla un poquito más de Signal. Bueno, es una explicación. A ver, con Signal creo que así como Telegram es una alternativa, entonces la estamos teniendo algún problema de... Es una aplicación que tiene además un fundamento... A ver, ahí creo que se solucionó. Sí, teníamos algún corte en la comunicación. Sí. Bien, bueno, retomo lo que decía. Con Signal como alternativa lo que encontramos es una aplicación que además de todo tiene un componente de ético, ¿no? O sea, un componente de posicionamiento ético frente a lo que es el uso. Entonces, a mucha gente le parece muy interesante que una aplicación les diga, bueno, nosotros te damos el servicio, pero lo hacemos bajo estas condiciones, buscando darte, como decía, un marco de privacidad real, ¿no? Esto, bueno, obviamente también se explica en caso de Signal por ser de las tres opciones la más reciente, o por lo menos la que cobró notoriedad más recientemente y la que tiene de alguna forma quizás menos fuerza empresarial, por decirlo de alguna manera, porque bueno, quienes la organizan y quienes la promueven no siguen un modelo de negocio tradicional como puede ser el de Telegram o el de WhatsApp, entonces les cuesta un poco más mostrar de repente determinado potencial frente a los clientes. Después las preferencias son muy difíciles de explicar. Yo no tengo suficientes elementos como para decir, bueno, les gusta más esta por esto o lo otro, sino que en realidad me parece que tiene que ver con los tiempos, con la durabilidad que han tenido y con el momento en el cual se hicieron populares. Esto de el que pega primero pega dos veces en el mundo de Internet, lo hemos visto en muchos rubros, que es una constante y que se multiplica. Ya no es que pegás dos veces, pegás 100 veces. Si sos la primera aplicación de mensajería y la que primero gana notoriedad, probablemente mantengas una preferencia, es algo que te colapses o que te coma la competencia o funcionalidades. En algunos lugares Telegram ganó mucha preferencia y eso generó que WhatsApp tenga que reaccionar muy rápido. Entonces Signal viene como de atrás, ¿no?, de todo ese proceso. Y lo que decía, quizás no tiene algunas funcionalidades que hoy hacen muy atractiva al uso y a la sobre todo preferencia de la gente. Y después lo otro que también pasa es que la gente, y vos me lo decías un poco Romina, ¿no?, este es un ejemplo clarísimo, está un poco aburrida de tener 50 aplicaciones de cada cosa. Bueno, yo te iba a preguntar eso. Esto va lo de ayer, lo que nos pasó ayer y el hecho de que tantos hayamos migrado a Telegram, por lo menos de manera ahí momentánea, mientras que solucionábamos el tema de WhatsApp. Ahora que vamos a convivir con tantas aplicaciones, ¿vos cómo lo ves? ¿O vamos a volver a caer en WhatsApp y listo? No, yo creo que la gente cae en WhatsApp de vuelta y listo, pero para mucha gente, bueno, aparece una aplicación que de repente no estaba instalada
por distintos motivos. Uno de los principales que yo siempre menciono cuando hablamos de cantidad de aplicaciones instaladas y activas tiene que ver con que los celulares están, recién en 2021 las gamas medias y bajas de la mayoría de las marcas empiezan a ofrecer almacenamientos interesantes para que la gente pueda realmente tener muchas aplicaciones descargadas. ¿Y qué pasaba cuando los usuarios tenían que elegir? Bueno, elegían las aplicaciones más importantes, entonces descartaban otras. Entonces ahí de repente perdía Telegram o perdía Signal o perdían otros competidores o otras alternativas a estas apps. Entonces, recuerdo, Facebook, por ejemplo, se hizo una aplicación que mucha gente sigue utilizando, que es el Facebook Lite o Lite, llámenlo como quieran, que es como la versión liviana para justamente los teléfonos que no podían tener demasiado almacenamiento, ¿no? Entonces, si habrá un interés también por mantener esa preferencia y esa aplicación instalada. Mucha gente que en algún momento, en alguna caída anterior de WhatsApp, había instalado Telegram, en algún momento lo desinstaló y después no lo volvió a instalar nunca más hasta ahora. Entonces, de repente se reengancha por ese tema. Entonces, creo que ahora estamos en un escenario distinto, donde la gente tiene teléfonos que soportan más aplicaciones instaladas al mismo tiempo, y eso probablemente pueda determinar que algunas personas... andar revisando por los dos lados me estresa un poco, te diré. Tengo un pique, a ver, para los que hoy temprano decían, no estuvo tan mal esto de hacer esta pausa y a mí por lo menos me resultó más productivo el día, seguro, me rindió más, me concentré más. Sí. A mí no, a mí me complicó la vida. Bueno, a vos te complicó la vida, pero porque estabas hiper enchufado como especialista en el tema, averiguando y leyendo y una sugerencia que a veces se puede tener en cuenta y que yo por lo menos no conocía. A mí me la pasó Gastón, que salió de licencia antes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace para no estar recibiendo tantos mensajes? Está lo de silenciar, ¿no?, los grupos, pero archivarlo, por ejemplo. Archivarlo es una buena forma de no estar recibiendo esa catarata de mensajes y eso que nos genera de la ansiedad, ¿no? Si usted tiene mucho tráfico en un grupo y no necesita así tener esa comunicación tan inmediata, bueno, puede archivarlo. Lo revisa, no sé, 1 vez al día, 2 veces al día, pero no está recibiendo las continuas notificaciones, ¿no? Sí, es como un intermedio. O sea, no me voy del grupo, o sea, claro, es elegante. No estás, o sea, me puedo mantener silenciado o no, pero cuando estás silenciado, una vez que abrís la aplicación, ves que hay mensajes y ves el numerito y ves toda esa historia que te genera decir, vamos a leer qué hay. Claro. Y no te vas del todo, o sea, es como ¿no? O sea, es como que quedaste ahí en un limbo, un freezer, en el cual... Sí, pero te permite como administrar mejor, ¿no? No te genera eso de tener ahí el pendiente que tenés que ir a abrir y ponerte al día y contestar. Es que hay grupos que te implican un compromiso mayor, sobre todo los laborales, hay mucho... Bueno, por eso es ideal, por ejemplo, para temas laborales me pareció ideal. No te vas del grupo, no te... pero sí bajás la pelota. Además, si te vas del grupo, perdés todas tus interacciones. Claro. Te fuiste, volviste, te fuiste de licencia, volviste. Te vuelven a integrar, pero no pudiste leer nada de lo que pasó antes. Entonces, bueno, archivar me parece que para quienes están con ganas de desintoxicarse, justo la palabra en este contexto viste bastante bien, puede ser interesante. Pero bueno, yo creo que un poco... No soy muy partidario de esta postura de qué bueno que se cayeron estas redes. No, yo creo que eso es una lectura que me parece un poco simplista, porque, a ver, yo creo que si vos realmente sentís que tenés que hacer una desconexión, no tenés que esperar que se carguen los servidores y que se colapse todo. Tenés que tomar vos una actitud de decir, bueno, ¿qué pasa con mi bienestar digital? ¿Qué pasa con los momentos del día en los cuales yo tengo que realmente desconectarme, ¿no? Entonces, no es esperar que esto se caiga y afecta a mucha gente, que le complique la vida a mucha gente, sino que, bueno, capaz que sos vos que tenés que entrar menos a Instagram, capaz que sos vos que tenés que tener menos grupos de WhatsApp, o que tenés que silenciar grupos, o que tenés que archivar grupos, ¿no? O sea, está un poco también en nuestras manos tomar decisiones más proactivas a la hora de decir, bueno, me quiero vincular de una manera un poco más sana con la tecnología, con las redes sociales, con todo esto, y no quizás para mucha gente un poco de postureo de, qué suerte, qué linda que es la vida sin esto. La vida es la misma, o sea, sos vos, está en tus manos poder ir al parque y respirar aire fresco y dejar el celular en tu casa, si querés. O sea, no sé,
me parece que yo soy un poco crítico con esa Buen visión pick. que mucha gente en Twitter estaba planteando. Me gustó, me gustó. Gustavo, gracias, gracias una vez más por todo el trabajo en la jornada de hoy, que te exprimimos porque daba para mucho el tema. Al contrario, para mí fue un placer y todos esos temas van a ramificar y vamos a seguir conversando. Seguramente aparezcan, bueno, de nuestra audiencia comentarios, inquietudes, críticas, cosas bueno, que se están conversando hoy y eso también está bueno porque ese sería de vuelta que nos sirve también para ir investigando y explorando dónde están sobre todo las claves para entender estos temas. Nos reencontramos, ¿te parece, la semana que viene? Un abrazo. Dale, un abrazo.